Nunca creí en la suerte, pero ese día, el día de la boda de mi hermano Marco, sentí que una fuerza oscura había decidido jugar conmigo. No era solo un mal presentimiento, era una certeza fría que me recorría la espalda. Mi nombre es Sofía, y lo que les voy a contar no es una historia de amor, sino de una traición tan profunda que cambió el rumbo de mi vida para siempre. En ese momento pensaba que el peor dolor era el de un corazón roto. ¡Qué ingenua era! Imaginen esto. La Hacienda Los Encinos, un lugar sacado de un cuento de hadas en las afueras de Guadalajara. Flores por doquier, mariachis ensayando en la distancia, y el aroma a carnitas asadas flotando en el aire. Todo parecía perfecto, pero debajo de esa superficie brillante se cocinaba una amargura que pronto explotaría. Mi hermano, el consentido, el que siempre tuvo todo, estaba a punto de casarse con la mujer que, según él, era el amor de su vida. Y yo, su hermana, su confidente, su apoyo incondicional, estaba a punto de ser reducida a una sombra, a un estorbo. Desde que éramos niños, Marco y yo fuimos inseparables. Compartíamos secretos, sueños y hasta la última mordida de un gansito. Pero todo eso empezó a desvanecerse cuando ella apareció, una mujer con una sonrisa tan dulce como la miel y una mirada que ocultaba un abismo. Al principio la acepté, intenté verla con los ojos de mi hermano. Pero pronto, pequeños detalles, miradas furtivas, susurros a mis espaldas, comenzaron a tejer una telaraña de dudas. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal, que esa mujer no era lo que parecía. La mañana de la boda, el sol apenas se asomaba cuando mi mamá, con su vestido de seda color bugambilia, se acercó a mí con una sonrisa forzada. «Sofía, cariño», me dijo, su voz apenas un murmullo, «necesito que entiendas que hoy es el día de Marco. Todo debe ser perfecto. Por favor, compórtate». Su tono, normalmente cálido y amoroso, sonaba extrañamente distante, casi como una advertencia. Sentí un escalofrío. ¿Comportarme? ¿Acaso había hecho algo para merecer esa admonición? La ceremonia fue un borrón de sonrisas falsas y promesas vacías. Cuando llegó la hora del banquete, el aire se puso denso. Había cientos de invitados, risas, música, pero yo me sentía como en una burbuja de cristal, observando el circo desde lejos. Fue entonces cuando la vi, la pequeña tarjeta que me entregó uno de los meseros al entrar al salón principal. Una insignia, discreta, pero con un mensaje grabado en letras doradas. Acceso limitado. Mi corazón se detuvo. ¿Acceso limitado? ¿En la boda de mi propio hermano? La incredulidad se convirtió en una punzada de dolor, luego en una furia ardiente. ¿Quién se atrevía? ¿Por qué? Busqué a mi mamá con la mirada, pero ella evitaba la mía. Marco, radiante, ni siquiera notó mi incomodidad. De repente la atmósfera festiva se transformó en un escenario de traición personal. La música de mariachi sonaba a burla, las risas de los invitados a ecos huecos. ¿Qué significaba esto? ¿Era una broma cruel? ¿O acaso era una señal de algo mucho más oscuro, algo que se había estado gestando a mis espaldas? No era solo una insignia, era una bofetada, una declaración. Me sentí humillada, expuesta. La idea de que mi propia familia pudiera hacerme algo así era impensable, pero la prueba estaba en mis manos. ¿Qué me habían ocultado? ¿Qué planes se habían trazado sin mi conocimiento? La rabia me invadió, una rabia que prometía no calmarse hasta desenterrar la verdad, por más dolorosa que fuera. Porque lo que estaba a punto de descubrir no solo rompería los lazos familiares, sino que revelaría una red de engaños tan retorcida que nadie podría haber imaginado. Y les aseguro, nada de lo que creían saber sobre la familia perfecta, sobre el amor incondicional, volverá a ser lo mismo. Quédense, porque esto apenas comienza. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo una simple invitación de boda se convirtió en el detonante de mi peor pesadilla, el inicio de una obsesión que me consumió por completo. Era un día soleado en Guadalajara, el tipo de día que te hace creer que todo es posible, que los sueños se cumplen. La invitación llegó en un sobrenacarado con letras doradas que anunciaban el enlace de mi hermano Ricardo con Valeria. Ricardo siempre fue mi roca, mi confidente, el único en mi familia que realmente me entendía. Desde niños, en nuestra casa de Tlaquepaque, siempre fuimos un equipo. Él me defendía de las burlas de mis primos y yo le ayudaba con sus tareas de matemáticas. Éramos inseparables, o eso creía yo. La invitación era hermosa, elegante, pero algo en ella me pareció extraño.
Mi nombre no estaba impreso con la misma caligrafía impecable que el resto de los invitados. Parecía añadido a mano, casi como una ocurrencia tardía. Un escalofrío me recorrió la espalda, una premonición que intenté ignorar. Seguro es un error, me dije, tratando de calmar la creciente inquietud en mi pecho. Sin embargo, esa pequeña anomalía, ese detalle insignificante, fue el primer indicio de lo que vendría. Los preparativos de la boda se volvieron el centro del universo familiar. Mi madre, siempre tan controladora, se desvivía por cada detalle, desde los arreglos florales en el ex convento del Carmen hasta la selección del mariachi. Se comportaba como la gran anfitriona, la matriarca impecable. Yo, Sofía, intentaba ayudar en todo lo posible, pero cada sugerencia, cada idea que ofrecía, era recibida con una mirada de desaprobación o un comentario despectivo. Sofía, ¿qué vas a saber tú de esto? Tú no te has casado, o deja eso que lo vas a arruinar. Sus palabras, como pequeñas agujas, se clavaban en mi autoestima, recordándome mi lugar en su jerarquía familiar. Una tarde, mientras ayudaba a doblar los recuerdos de la boda, escuché a mi madre hablar por teléfono con una de sus amigas. Sí, querida, la boda de Ricardo será espectacular. Él sí supo elegir bien, una chica de buena familia, con posición. No como otras que... Bueno, ya sabes. Su voz bajó a un susurro, pero la dirección de su mirada hacia mí fue inconfundible. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era así como me veía? Como un fracaso, una vergüenza. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mi madre nunca me había perdonado mi divorcio, mi fracaso en el matrimonio. Para ella, yo era la oveja negra, la que no encajaba en su visión perfecta de la familia. Los días pasaron, y la tensión en la casa crecía. Ricardo estaba tan absorto en los preparativos y en Valeria que apenas notaba la atmósfera cargada. Intenté hablar con él, expresar mis preocupaciones sobre la actitud de mamá, pero me interrumpió con una sonrisa forzada. Ay, Sofía, ya sabes cómo es mamá. No le hagas caso, es su forma de amar. Sus palabras no me tranquilizaron. Sentía que algo se estaba rompiendo entre nosotros, una distancia que nunca antes había existido. La imagen de mi hermano, mi protector, se desdibujaba ante mis ojos, reemplazada por la de un extraño complaciente. La noche antes de la boda, mi madre organizó una cena íntima para los familiares más cercanos en un restaurante elegante en Chapultepec. La mesa estaba llena de risas forzadas y conversaciones superficiales. Yo me sentía como una intrusa en mi propia familia. Cuando los postres llegaron, mi madre se levantó, copa en mano, para ofrecer un brindis. Por Ricardo y Valeria, comenzó, su voz melodiosa. Por la unión de dos almas que saben lo que es el compromiso, la lealtad y el éxito. Que su matrimonio sea un ejemplo para todos, un faro de lo que debe ser una familia. Sus ojos se posaron en mí por un instante, una mirada cargada de juicio, antes de volver a sonreír a los novios. El mensaje era claro, dolorosamente claro. Aquella noche la herida de mi resentimiento se abrió, profunda y sangrante. Comprendí que la boda de mi hermano no sería solo una celebración, sino el escenario de una humillación, un recordatorio público de mi supuesta inferioridad. Y yo, Sofía, no estaba dispuesta a aceptarlo, no esta vez. Aquella noche el veneno de la humillación se filtró por cada fibra de mi ser. Las palabras de mi madre, el desprecio en los ojos de la amiga, se repetían en mi cabeza como un eco macabro. La ira se convirtió en una marea creciente, ahogando cualquier vestigio de mi antigua resignación. No más. Esta vez, Sofía no sería el tapete sobre el que la familia bailaría su farsa de felicidad. Mis manos se cerraron en puños apretados, la decisión cristalizándose en mi mente. La boda de Ricardo no sería solo suya, sería también mía. Los días siguientes se arrastraron, cada uno más cargado de tensión que el anterior. Mi madre, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior, seguía con sus preparativos, sus comentarios punzantes más frecuentes, sus miradas de desaprobación más marcadas. Me trataba como una sombra inútil, una invitada de piedra en mi propia casa. Intenté hablar con Ricardo, mi hermano, mi supuesto confidente. Quería desahogarme, contarle la opresión que sentía, la forma en que su Etida y nuestra madre me relegaban, pero cada vez que lo intentaba él parecía evadirme, inmerso en su burbuja de felicidad prenupcial. Sofía, no es momento para dramas, me decía con una sonrisa forzada, mientras se probaba un traje o discutía los detalles del banquete.
Es mi boda, no te la tomes personal. Sus palabras me dolían más que las de mi madre, porque venían de Ricardo, mi hermano, mi protector. Sentía que me estaba abandonando, que se estaba uniendo al frente común que me excluía. La distancia entre nosotros crecía a pasos agigantados, un abismo que antes no existía. La invitación con mi nombre añadido a mano se convirtió en un símbolo, una herida abierta que no cicatrizaba. Cada vez que la veía, recordaba la sensación de ser una intrusa, una invitada no deseada en la vida de mi propio hermano. La noche antes de la boda, no pude dormir. Las imágenes de mi madre riendo con su amiga, la indiferencia de Ricardo, se mezclaban con mis propios miedos y resentimientos. Me levanté y fui a la cocina, buscando un vaso de agua, pero mis ojos se posaron en la bolsa de recuerdos de la boda que mi madre había dejado sobre la mesa. Eran pequeñas cajas de madera con las iniciales de Ricardo y Valeria grabadas. Una idea, oscura y tentadora, comenzó a germinar en mi mente. Tomé una de las cajas, la abrí y miré el pequeño dulce que contenía. Un plan, audaz y arriesgado, se formó en mi cabeza. No quería arruinar la boda de Ricardo, no por completo. Solo quería que supieran, que todos supieran, que yo no era invisible. Que Sofía no era alguien a quien pudieran pisotear impunemente. La venganza no era mi objetivo principal, sino la visibilidad, el reconocimiento. Quería que mi voz, silenciada por tanto tiempo, finalmente se escuchara. Al día siguiente, el sol brillábase, con una ironía cruel sobre el ex convento del Carmen. Los invitados llegaban, vestidos de gala, sus risas resonando en el patio central. Yo, vestida con un sencillo vestido que mi madre había criticado, me sentía como un fantasma entre la multitud. Busqué a Ricardo entre los invitados, su figura destacaba con su elegante traje de novio, su rostro radiante de felicidad. Por un momento sentí una punzada de arrepentimiento, una duda sobre mi plan. ¿Realmente quería hacer esto? Pero entonces vi a mi madre. Estaba en la entrada, recibiendo a los invitados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su mirada escrutando a cada persona, juzgando, evaluando. Y a su lado, Valeria, la prometida de Ricardo, con una expresión de triunfo en el rostro, como si hubiera ganado un trofeo. En ese instante la duda se disipó. El resentimiento, el dolor acumulado, me impulsaron hacia adelante. La herida de mi resentimiento se había convertido en una cicatriz, pero una que aún quemaba. Y yo, Sofía, no iba a permitir que esa quemadura se convirtiera en una gangrena silenciosa. La hora de la verdad se acercaba, y yo estaba lista para enfrentar las consecuencias. Mi plan, aunque arriesgado, era la única forma de recuperar mi dignidad. La chispa de la venganza se encendió en mi interior, transformando la humillación en una determinación férrea. Cada vez que recordaba la insignia de acceso limitado y las risas ahogadas de mi madre con sus amigas, sentía un nudo en el estómago, un fuego que me consumía. No era solo por mí, Sofía, sino por el Ricardo que siempre me había protegido, el hermano que ahora se casaba con una mujer que a mis ojos era cómplice silenciosa de esta farsa. Él no veía lo que yo veía, la manipulación, el desprecio velado. Y yo, su hermana, no podía quedarme de brazos cruzados. 2. Mi primer paso fue la investigación. Necesitaba pruebas, algo tangible que desenmascarara la verdadera naturaleza de Valeria y la complicidad de mi madre. Sabía que no sería fácil. Mi madre era astuta, una maestra en el arte de la doble cara, y Valeria, aunque sonreía con dulzura, escondía algo oscuro en su mirada. Comencé por lo obvio, las redes sociales. Horas y horas frente a la pantalla, rastreando cada publicación, cada comentario, cada foto de Valeria. No buscaba un escándalo, sino inconsistencias, pequeñas grietas en su fachada perfecta. Y las encontré. No directamente, sino a través de conexiones. Había un grupo privado de amigas de Valeria, donde publicaban sin filtros. Logré acceder usando un perfil falso, una identidad que creé cuidadosamente para no levantar sospechas. Lo que descubrí me heló la sangre. Comentarios despectivos sobre Ricardo, burlas sobre su familia, planes para dominarlo, una vez casados. Valeria se reía de él, de su ingenuidad, de su amor. Lo llamaba el tonto perfecto para asegurar su futuro. Mi corazón se encogió. Ricardo, mi hermano, era un peón en su juego. La ira me invadió, pero la contuve. Necesitaba más, algo irrefutable. Recordé una conversación que escuché entre mi madre y una de sus amigas, donde mencionaban un acuerdo con la familia de Valeria.
Eso me llevó a la oficina de un viejo abogado de la familia, el licenciado Morales, un hombre discreto que había manejado los asuntos de mis abuelos. Con una excusa inventada sobre una herencia familiar, logré que me atendiera. La conversación fue tensa. Morales era un profesional, no soltaba información fácilmente. Pero mencioné el nombre de Ricardo, el de mi madre, y el de Valeria, y su semblante cambió. Hubo un momento de duda en sus ojos, una señal. Le hablé de mis preocupaciones por Ricardo, de cómo sentía que algo no estaba bien, que mi madre actuaba de forma extraña. Le supliqué, no como abogada, sino como hermana. La palabra prenupcial salió de sus labios, casi un murmullo. Hay un acuerdo, dijo finalmente, con voz grave, un acuerdo que beneficia enormemente a la familia de la señorita Valeria en caso de divorcio y que limita considerablemente las opciones de Ricardo. Me explicó los detalles, las cláusulas abusivas que dejaban a Ricardo en una posición vulnerable. Mi madre, en su afán de asegurar una buena boda y una buena imagen, había permitido que firmara algo que lo despojaría de gran parte de su patrimonio. No era solo un matrimonio, era una transacción. La traición era palpable no solo de Valeria, sino de mi propia madre. Esa noche no pude dormir. Las palabras del abogado resonaban en mi cabeza. Mi madre había orquestado esto. No era solo que me excluyera, sino que estaba sacrificando el futuro de Ricardo por su propio estatus social. La rabia se mezcló con una profunda tristeza por mi hermano, quien estaba a punto de caer en una trampa sin siquiera saberlo. La obsesión de protegerlo se apoderó de mí. Decidí que la boda sería el escenario de mi revelación. No podía permitir que Ricardo se casara bajo esas condiciones. El plan era arriesgado, pero cada fibra de mi ser me decía que era lo correcto. No sería un acto de venganza ciega, sino de justicia, de amor por mi hermano. Tenía que exponer la verdad, sin importar las consecuencias. La fecha se acercaba, y la tensión en el ambiente familiar era casi insoportable. Mi madre seguía con sus aires de grandeza, ajena a la tormenta que se avecinaba. Ricardo, por su parte, parecía más feliz que nunca, ilusionado con su futuro, sin sospechar la red de engaños que lo rodeaba. Cuenta regresiva había comenzado. La boda estaba a solo unos días, y cada hora que pasaba se sentía como un golpe en el pecho. La casa de mis padres, que antes fue un refugio, se había transformado en un campo de batalla silencioso, con mi madre como general indiscutible. Sus órdenes volaban por el aire, dirigiendo a los proveedores, a las tías, a cualquiera que se cruzara en su camino. Yo, Sofía, me sentía como una sombra, observando el circo que se había montado alrededor de Ricardo. Él, ajeno a todo, irradiaba una felicidad que me resultaba insoportable, una felicidad construida sobre una mentira. No podía dormir. Las noches se convertían en un interminable carrusel de escenarios, de conversaciones imaginarias, de la verdad que tenía que soltar. Había repasado cada palabra, cada gesto, cada posible reacción. Sabía que no sería fácil, que mi madre no se quedaría de brazos cruzados, que Ricardo se sentiría traicionado. Pero la verdad, la cruda y dolorosa verdad, era lo único que importaba. Mi hermano merecía saberlo, merecía la oportunidad de elegir su propio destino, no uno dictado por los caprichos de nuestra madre. Unas horas antes de la cena de ensayo, la tensión alcanzó su punto máximo. Mi madre, con una sonrisa forzada, me entregó un pequeño sobre. Sofía, es tu gafete para la boda. Asegúrate de llevarlo puesto en todo momento. Es para el acceso al área de invitados especiales. Abrí el sobre, y mi corazón se encogió. La insignia decía, acceso limitado. No era una simple etiqueta, era una declaración, una humillación pública. Mi madre, la mujer que me había dado la vida, me estaba marcando, relegándome a un segundo plano, justo en el día más importante para Ricardo. Mis manos temblaron, la rabia subió por mi garganta. Era la gota que derramaba el vaso. Esa noche, en la cena de ensayo, el ambiente era de celebración. Las risas resonaban en el salón, los brindis se sucedían. Ricardo y Valeria brillaban, el centro de todas las miradas. Mi madre, como siempre, se movía entre los invitados, cosechando halagos, la perfecta anfitriona. Yo me senté en una mesa apartada, el gafete de acceso limitado quemándome la piel. Observaba a mi hermano, su felicidad genuina, y la ira se mezclaba con una profunda tristeza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer lo destrozaría, pero no había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz por Ricardo.
Cuando llegó el momento de los discursos, mi corazón latía con fuerza. Mi padre habló primero con su voz calmada, deseando lo mejor a los novios. Luego mi madre, con su habitual teatralidad, derramó un par de lágrimas falsas mientras hablaba del amor y la familia. La gente aplaudía, conmovida por su actuación. Era mi turno. Me puse de pie, sintiendo todas las miradas sobre mí. Ricardo me sonrió, una sonrisa llena de cariño, ajeno al huracán que se desataría en segundos. Tomé una respiración profunda. Mi voz tembló al principio, pero luego se hizo firme. Ricardo, hermano, siempre hemos sido tú y yo contra el mundo, ¿verdad? Comencé, y vi cómo su sonrisa se ampliaba. Siempre te he admirado, tu bondad, tu lealtad. Y hoy, en este día tan importante, siento que tengo que ser leal a ti más que nunca. Las sonrisas en el rostro de mi madre y Valeria se desvanecieron, porque hay cosas que se han mantenido en la oscuridad, secretos que te han sido ocultados, y no puedo permitir que sigas viviendo una mentira. El murmullo en el salón se hizo palpable. La gente intercambiaba miradas. La cara de mi madre se puso lívida. Valeria me miraba con una mezcla de confusión y pánico. Ricardo, continué mi voz, ahora resonando con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Sabes por qué tu prometida Valeria y nuestra madre insistieron tanto en que la boda fuera en esta fecha exacta? ¿Sabes por qué mi nombre apareció escrito a mano en la invitación o por qué mi gafete dice acceso limitado? La tensión en el ambiente era cortante, casi se podía tocar. Ricardo me miraba, su expresión de felicidad transformándose en desconcierto, luego en una incipiente furia. Mis ojos se encontraron con los de mi madre, y en ellos vi no solo furia, sino un miedo que nunca antes le había visto. El momento que había anticipado y temido había llegado. La verdad estaba a punto de ser liberada. El silencio que siguió a mi pregunta fue más ensordecedor que cualquier grito. Mi madre, con los ojos inyectados en ira y terror, se abalanzó sobre mí. Sofía, cállate. No sabes de lo que hablas, siseó, intentando taparme la boca con su mano. Pero yo ya no era la niña sumisa que se encogía ante sus regaños. La rabia, acumulada durante años de desprecio y humillación, me dio una fuerza inusitada. La aparté con un empujón, mis ojos fijos en Ricardo, que seguía paralizado, alternando la mirada entre mi madre y yo. No, mamá. Ya no más mentiras, grité, la voz quebrada por la emoción, pero firme en mi convicción. Ricardo, tienes que saber la verdad. No es lo que crees. Ella te ha estado mintiendo toda tu vida. La multitud en el jardín se había vuelto un murmullo de voces, la música del mariachi se había apagado. Todos nos miraban, expectantes, confundidos. Valeria, con el rostro pálido, se acercó a Ricardo, intentando tomar su brazo, pero él la ignoró. Su atención estaba completamente en mí, en la bomba que estaba a punto de detonar. Mi madre, al ver que no podía detenerme, cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas y su voz se volvió un lamento. Hijo, no la escuches. Tu hermana está celosa, siempre lo ha estado. Quiere arruinar tu día, tu felicidad. Se giró hacia los invitados, buscando apoyo, compasión. Sofía siempre ha sido difícil, envidiosa. No soporta ver la felicidad de los demás, pero su teatro no me conmovió. Había ensayado este momento en mi mente 1000 veces. ¿Celosa, mamá? ¿De qué? ¿De la vida perfecta que has construido sobre mentiras y secretos? La desafié, mi voz resonando por todo el jardín. Ricardo, ¿recuerdas cuando éramos niños? ¿Cuándo te caíste del árbol y te rompiste el brazo? Mamá dijo que te habías resbalado en el patio, ¿verdad? Ricardo asintió lentamente, su ceño fruncido. Sí, ¿y qué con eso, Sofía? Esa noche mamá y yo estábamos solas en casa. Papá estaba de viaje. Tú estabas jugando en el árbol, y yo te advertí que te bajarás. Pero no me hiciste caso. Te caíste, y el grito que pegaste fue horrible. Mamá entró en pánico. Te llevó al hospital, pero le mintió al médico. Dijo que te habías resbalado. ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque no quería que nadie supiera que te había dejado solo en el patio, que te había descuidado. El rostro de Ricardo se contorsionó en una mezcla de incredulidad y dolor. Sofía, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que esta mujer, nuestra madre, ha construido una fachada. Siempre ha priorizado su imagen sobre nuestra seguridad, sobre la verdad. ¿Recuerdas cuando te castigaron en la escuela por esa pelea? Ella dijo que fue culpa de tus amigos, que te incitaron. Pero no, Ricardo.
Ella te había dicho que no te dejaras de nadie, que defendieras tu honor. Te manipuló, te puso en esa situación y luego te culpó a ti y a tus amigos para que ella quedara como la madre perfecta. La respiración de Ricardo se hizo más pesada. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban una profunda confusión, un dolor que apenas podía contener. Mi madre, al ver que sus mentiras se desmoronaban, intentó una última jugada. Basta, Sofía. Estás loca. Estás arruinando el día de tu hermano con tus fantasías. ¿Fantasías, mamá? Respondí, sacando de mi bolso el pequeño sobre que había guardado durante semanas. ¿Esto también es una fantasía? Levanté el sobre para que todos lo vieran. Esta es la invitación original, Ricardo. La que llegó a casa, con tu nombre y el de Valeria impresos a la perfección. ¿Sabes dónde está mi nombre? No está. No estaba en la lista de invitados. Fui borrada. Fui una ocurrencia tardía, un error que tu madre intentó corregir a última hora para no quedar mal frente a todos. Ella me dio una insignia de acceso limitado para que yo supiera mi lugar, para que no me atreviera a eclipsar su día perfecto. El rostro de Ricardo se puso lívido. Miró el sobre, luego a mi madre y finalmente a mí. La verdad, cruda y dolorosa, se había desplegado ante él. Las piezas de su rompecabezas familiar, antes tan perfectamente ensambladas, se estaban desmoronando ante sus ojos. El silencio en el jardín era absoluto, roto solo por el sonido de su respiración agitada. Mi madre, al verse acorralada, se desplomó en una silla, su rostro una máscara de derrota. El clímax había llegado. El silencio se había vuelto un abismo, y en ese vacío, Ricardo se irguió, no con la furia que yo esperaba, sino con una calma helada que me erizó la piel. Sus ojos, antes llenos de confusión, ahora albergaban una claridad brutal, la de quien ha visto su mundo desmoronarse y ha decidido reconstruirlo. Mi madre intentó un último aliento, un balbuceo incoherente sobre malentendidos y suposiciones, pero su voz se quebró, ahogada por el peso de sus propias mentiras. Ricardo levantó una mano, un gesto que no era de amenaza sino de clausura. Era el fin de una era. He escuchado suficiente, dijo Ricardo, y su voz, aunque baja, resonó con una autoridad que nunca antes le había oído. Toda mi vida creí en una verdad que ustedes se encargaron de tejer con engaños. Mi boda, el día que debería ser el más feliz, se ha convertido en la revelación más amarga. Se volvió hacia Valeria, quien permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo, incapaz de enfrentar la mirada de su prometido. ¿Y tú, Valeria? ¿Cuánto tiempo más pensabas mantener esta farsa? ¿Creíste que el amor podía construirse sobre una base de mentiras y desprecio? La tensión era palpable, cada segundo se estiraba, pesado y denso. Mi madre, al ver que su imperio se desmoronaba, intentó una maniobra desesperada. Se puso de pie con la intención de interponerse entre Ricardo y Valeria, de intentar alguna última manipulación. Pero Ricardo la detuvo con una mirada que no era de odio, sino de profunda decepción, una herida que no sanaría fácilmente. Mamá, comenzó, y la palabra salió con un dejo de tristeza, no de reproche. Siempre dijiste que me protegías, que todo lo hacías por mi bien. Pero lo único que has hecho es tejer una red de mentiras que nos ha ahogado a todos. La voz de Ricardo se elevó un poco, no en un grito, sino en una declaración. Esta boda, anunció, y la palabra resonó en el jardín como una sentencia, no puede continuar. No así. No sobre esta base de falsedad y manipulación. No puedo casarme con alguien que ha participado en esto, ni puedo permitir que mi vida siga siendo dictada por una agenda oculta. Las palabras de Ricardo cayeron como martillos sobre el silencio y cada una de ellas rompía una pieza más de la fachada que mi madre y Valeria habían construido. Valeria finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una resignación que me hizo sentir un atisbo de pena por ella. Ricardo, por favor, suplicó, pero su voz era apenas un susurro, sin la fuerza para defenderse. Mi madre, por su parte, se había quedado sin palabras, su rostro una mezcla de ira y desesperación, al ver cómo su plan maestro se desmoronaba ante sus ojos. Ricardo, sin embargo, no les concedió más atención. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi un reconocimiento, una disculpa silenciosa por todo lo que había pasado. Un nudo se formó en mi garganta, una mezcla de alivio y tristeza. La justicia, a su manera, había llegado, pero a un costo inmenso.
La familia tal como la conocíamos estaba rota y aunque la verdad había salido a la luz, las cicatrices permanecerían. Necesito tiempo, dijo Ricardo, dirigiéndose a todos, pero especialmente a sí mismo. Tiempo para entender, para sanar. Y para decidir qué tipo de vida quiero construir, una basada en la verdad, no en las apariencias. Se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del jardín, su figura erguida, pero con el peso de un mundo sobre sus hombros. Nadie se atrevió a detenerlo. Mi madre se desplomó de nuevo en la silla, sollozando, y Valeria la siguió, sus lágrimas cayendo silenciosamente. Yo me quedé allí, observando cómo Ricardo se alejaba, cómo la figura de mi hermano se desdibujaba en la distancia. La venganza no me trajo la euforia que esperaba. En cambio, sentí un vacío, una melancolía por lo que se había perdido. La verdad había liberado a Ricardo, pero también había destruido una parte de la familia que nunca se recuperaría. La insignia de acceso limitado había sido el detonante, pero la verdadera limitación no estaba en mi acceso a la boda, sino en la capacidad de mi familia para amar sin condiciones, sin agendas ocultas. El camino hacia la sanación sería largo, pero al menos la mentira había terminado. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el latido furioso de mi propio corazón. Mi madre, con los ojos vidriosos, finalmente rompió la quietud. «Ricardo, hijo, ¿qué dices?» Su voz temblaba, una mezcla de dolor y confusión. A su lado mi hermano Luis parecía una estatua de mármol, su rostro pálido y sus puños apretados. Había expuesto la verdad, cada traición, cada mentira, desde la herencia de mi abuela hasta el fraude en la empresa familiar, todo lo que había estado carcomiendo mi alma por años. La insignia de acceso limitado en la boda de Luis, aquel gesto humillante, había sido solo la gota que derramó el vaso. Miré a mi madre, su mirada suplicante. Había esperado este momento por tanto tiempo, había fantaseado con la venganza, con ver a Luis desmoronarse. Pero ahora, viéndolo allí, no sentía la euforia que imaginaba. Solo un vacío frío. El camino hacia esta revelación había sido largo, lleno de noches sin dormir, de documentos escondidos, de conversaciones grabadas. Había sacrificado mi paz, mis relaciones, mi propia felicidad, todo en pos de esta justicia. La obsesión me había consumido, transformándome en alguien que apenas reconocía. «Digo la verdad, mamá», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Digo que Luis ha estado robándonos, manipulándonos, desde hace años. Digo que la empresa está al borde de la quiebra por su avaricia. Digo que la boda fue solo otra de sus farsas para mantener las apariencias mientras nos desplumaba a todos». La cara de Luis se contorsionó en una mueca de furia. «¡Mientes! ¡Estás loco, Ricardo!». «Siempre fuiste un envidioso». Se abalanzó hacia mí, pero mi tío, que había permanecido en silencio, lo detuvo con un brazo fuerte. «Basta, Luis», dijo mi tío con una autoridad que nunca le había escuchado. «Ricardo tiene pruebas. Yo las he visto. Y no son solo los documentos, son las llamadas, las transferencias, los testimonios de los empleados». Las palabras de mi tío cayeron como martillos. La máscara de Luis finalmente se resquebrajó. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo palpable. Se desplomó en una silla, su mirada perdida. Mi madre se acercó a mí, sus manos temblaban mientras acariciaba mi mejilla. «¿Por qué no me dijiste antes, hijo?». Su pregunta era un lamento. Tenía que tener todas las pruebas, mamá. Tenía que estar seguro. No quería que dudaras de mí. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por la traición de Luis, sino por el dolor que yo había cargado en silencio. Los días siguientes fueron un torbellino. La verdad salió a la luz pública. Luis fue confrontado legalmente, la empresa entró en un proceso de reestructuración doloroso, pero necesario. No hubo cárcel, no hubo un castigo tan dramático como en mis fantasías de venganza, pero la reputación de Luis, su orgullo, su vida entera, se desmoronaron. La familia se fracturó aún más, algunos se pusieron de su lado, otros del mío. La justicia llegó, sí, pero no sin un costo inmenso. Sentado en el balcón de mi departamento, viendo el atardecer sobre la Ciudad de México, sentí un cansancio profundo. Había ganado, había logrado mi objetivo. La insignia de acceso limitado se había convertido en un símbolo de mi determinación, pero también de la amargura que me había consumido. La venganza no me trajo la paz absoluta, ni la felicidad instantánea. Me trajo una extraña sensación de vacío, de haber escalado una montaña solo para encontrar que la cima estaba desolada.
Pero en ese vacío también encontré una nueva oportunidad. Una oportunidad para reconstruir, para perdonar, no a Luis, sino a mí mismo, por el tiempo perdido en el resentimiento. La carga se había ido y por primera vez en años pude respirar libremente. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente estaba en paz.